El olor a pintura fresca y a madera nueva llenaba mis pulmones con cada bocanada, una sinfonía de promesa que danzaba en el aire. Era un aroma embriagador, el perfume de mi independencia, el dulce néctar de un sueño largamente anhelado que, por fin, se materializaba entre estas 4 blancas paredes. Di un giro de 360 grados en el centro de lo que sería mi sala de estar, mis brazos extendidos, absorbiendo cada rincón de esta casa, mi casa. Los rayos de sol de la tarde se filtraban por las ventanas recién instaladas, pintando el suelo de madera clara con patrones dorados que parecían danzar conmigo. Este lugar, tan intangible hace apenas unos meses, era ahora firme, real, palpable. Un santuario. Mi teléfono vibró en el bolsillo trasero de mis jeans, sacándome de mi ensimismamiento. Era Javier. Contesté con una sonrisa que ya sentía en los labios antes incluso de llevar el auricular a mi oído. Ya estás nadando en tu nueva piscina de burbujas, señora de la mansión, bromeó su voz, cálida y llena de cariño, al otro lado de la línea. Casi, casi. Te juro que puedo sentir la felicidad en cada tabla del suelo, le respondí, mi voz vibrando de emoción. Tienes que venir. Es aún mejor de lo que imaginamos. La luz es mágica. En 5 minutos estoy ahí. No te olvides que tenemos celebración familiar reservada. Tus padres y Cristina están impacientes por verte en tu nuevo reino, me recordó, y pude escuchar la risa suave en su tono. Estoy tan orgulloso de ti, Sara. Sabía que lo lograrías. Todo este trabajo duro, cada hora extra, vale la pena. Esto es solo el principio de todo lo que vamos a construir juntos. Las palabras de Javier eran un bálsamo para mi alma, un recordatorio constante del apoyo incondicional que siempre me había brindado. Él era mi ancla, mi cómplice en cada batalla y mi mayor animador en cada victoria. Colgué sintiéndome aún más plena. Esa noche, la mesa de mi comedor, aún a medio armar, se llenó de risas, de brindis y de ese calor familiar tan reconfortante. Mis padres, Joaquín y Margarita, estaban radiantes, sus ojos brillando con un orgullo que casi podía tocar. Mi pequeña Sara. Mira qué lejos has llegado, exclamó mamá, dándome un abrazo apretado que casi me dejó sin aliento. Su mano acarició mi mejilla con ternura. Siempre supimos que serías una mujer de éxito. Esta casa es la prueba de tu esfuerzo, de tu dedicación. Papá, por su parte, alzó su copa de vino, sus ojos húmedos de emoción. Por mi hija, la más trabajadora, la más inteligente. Que esta casa sea el inicio de una vida llena de felicidad, paz y prosperidad. Te mereces todo lo bueno que te pase, mi amor. Cristina, mi hermana, sentada a mi lado, me dio un codazo juguetón. Bueno, Sara, por fin te independizas de verdad. Ya no más excusas para no invitarme a tomar café a la medianoche. Su sonrisa era sincera, aunque siempre había un toque de su clásica picardía. En serio, estoy súper feliz por ti. Es preciosa. Me encanta la cocina. Mi corazón rebosaba. Ver a mis padres tan felices por mí, a Javier a mi lado con esa mirada de adoración, y a Cristina compartiendo mi alegría, era tener el mundo a mis pies. Había trabajado incansablemente, ahorrado cada céntimo que pude, sacrificado noches y fines de semana para alcanzar este momento. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era la manifestación física de mis sueños, de mi autonomía, de mi futuro. Era el lugar donde construiría mis recuerdos, donde Javier y yo planearíamos nuestra vida, quizás donde algún día crecerían mis propios hijos. Era mi refugio, mi fortaleza, mi idílica burbuja de felicidad. Estaba segura de que nada podría empañar esta dicha, este sentimiento de plenitud absoluta. No había sombras a la vista, solo la luz de un futuro ilimitado y prometedor. La vida era perfecta. La resaca de la felicidad me duró hasta la mañana siguiente. Desperté en mi propia cama, en mi propia casa, y por un momento no pude creer que fuera real. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, dibujando patrones dorados en el suelo de madera recién pulida. A mi lado, Javier roncaba suavemente, una sonrisa ladeada en sus labios incluso dormido.
Me giré, lo observé, y la paz me invadió. Este era nuestro nido, nuestro nuevo comienzo. Me levanté despacio, me calcé mis zapatillas y caminé descalza por la casa, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Cada rincón, cada pared, cada ventana era un testimonio de mis años de esfuerzo. La cocina, la que tanto le había gustado a Cristina, brillaba con encimeras de granito y electrodomésticos nuevos. Pasé una mano por la superficie, aún aturdida por la magnitud de lo que había logrado. Como arquitecta, siempre había soñado con un espacio que reflejara mi visión, mi estilo, y aquí estaba, tangible, real. No era solo una propiedad, era la encarnación de mi libertad, mi autonomía. Preparé café y zumo, y para cuando Javier se unió a mí en la cocina, el aroma a recién hecho llenaba el aire. Me abrazó por la espalda, besando mi cuello. «Buenos días, arquitecta estrella», susurró, su voz aún ronca de sueño. «Buenos días, mi amor. ¿Qué tal tu primera noche en nuestra fortaleza?» Él se rió, su alegría contagiosa. «Magnífica. La mejor, sin duda. Es increíble, Sara. De verdad. No puedo creer que esto sea nuestro». Nos sentamos a la mesa, el silencio solo roto por el tintineo de las tazas. Mi familia. Mis padres, Joaquín y Margarita, siempre tan orgullosos, tan presentes. Recordé la emoción en sus ojos anoche, la forma en que mi padre alzó su copa, las palabras de mi madre. Siempre habían sido mi roca, el pilar sobre el que construí mi vida. Desde que empecé a trabajar, y especialmente los últimos años, cuando sus propios negocios tuvieron algunos altibajos, me había ocupado discretamente de ciertos gastos, de alguna factura inesperada, de un cheque que les enviaba de vez en cuando sin que ellos lo pidieran, simplemente porque podía y porque sentía que era mi deber, mi forma de devolverles todo lo que me habían dado. Era un apoyo esporádico, sí, y sin aspavientos, siempre para que no se sintieran incómodos, pero constante. Nunca lo vi como una carga. Para mí, era una muestra de mi amor incondicional, una extensión natural de la familia que éramos. Estaba segura de que ellos sentían lo mismo por mí. ¿En qué piensas?, preguntó Javier, sacándome de mis divagaciones. En lo afortunada que soy, respondí, apretando su mano sobre la mesa. Tener esta casa, tenerte a ti, tener a mi familia tan feliz y orgullosa. No puedo pedir nada más a la vida. Él sonrió, sus ojos reflejando la misma esperanza. Es el principio de todo lo bueno, Sara. Te lo mereces. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente. Te mereces todo lo bueno que te pase, mi amor. Sí, me lo merecía. Y lo tenía. La felicidad se expandía en mi pecho, inmensa y envolvente. A lo lejos, Madrid bullía, pero dentro de estas paredes, en mi burbuja de cemento y sueños, la vida era perfecta, sin ninguna fisura a la vista. Nada, absolutamente nada, podría perturbar esta paz. Sara, mi amor, exclamó Margarita, abrazándome con fuerza. ¡Qué maravilla, hija mía! ¡Qué casa tan inmensa! Joaquín se unió a la felicitación, sus ojos escrutando cada rincón. Enhorabuena, cariño. Impresionante. Te has superado. Cristina, con una sonrisa más contenida, me abrazó. Preciosa, Sara. ¿Todo esto es tuyo? No me lo creo. Algo en su tono, una mezcla de sorpresa y sutil reserva, me desconcertó, pero lo atribuí a su asombro. Javier, siempre a mi lado, sirvió cava mientras el ambiente se llenaba de lo que yo creía era pura alegría. Les guié por cada habitación, mi corazón hinchado de orgullo. Mira la cocina, mamá. Con esta isla enorme. Te va a encantar cocinar aquí cuando vengas. Margarita acarició la encimera. Su sonrisa se tensó. ¡Ay, Sara, cuánto habrás gastado! Después de lo que nos costó sacaros adelante, las penurias que pasamos, verte así. Suspiró. Es un consuelo. Un alivio saber que nuestros sacrificios valieron la pena. Me sentí incómoda. ¿Penurias, mamá?
Por favor. Esto es un sueño. El esfuerzo de todos dio sus frutos, ¿no? Joaquín, observando el balcón, se giró. Tu madre tiene razón, Sara. Vuestra educación, vuestras oportunidades, no las tuvisteis gratis. Nos desvivimos por vosotras. Y ahora, con esta casa. No sé de dónde sacas tanto dinero. Es mucho lo que se ha invertido aquí. Una punzada fría me asaltó. ¿Un reproche? Es trabajo duro, papá, respondí, forzando una sonrisa. Años de ahorro. Todo está bajo control. Cristina, hasta entonces en silencio, intervino con un tono inesperadamente agrio. Sí, es increíble, Sara. Yo apenas llego a fin de mes, y tú aquí. Podrías haber preguntado si necesitábamos algo de verdad. No solo enviar esos cheques de vez en cuando. Mi sangre se congeló. Mis cheques, mi discreto apoyo, ¿eran insuficientes? Pero si sabéis que siempre estoy ahí para vosotros. Lo que sea que necesitéis. Javier apretó mi mano. Él lo había notado también. Margarita, respaldada por Cristina, añadió con voz dulce pero firme, y lo agradecemos, claro. Pero es que uno ve esto, y piensa, todo lo que nosotros dimos. Lo que asterisco te asterisco dimos. Es natural, ¿no? Pensar que a lo mejor, una parte de esta opulencia, podría haber ayudado a solventar nuestras necesidades. Es una pena. Su mirada se clavó en la mía, una mezcla de melancolía y sutil reproche. Nuestras necesidades. La frase rebotó en mi mente. ¿Mi casa era opulencia? ¿Mis muestras de amor, una deuda pendiente? La burbuja de perfección se hizo añicos. La felicidad se trocó en una herida punzante. Intenté negarlo, achacarlo a la hipersensibilidad del momento, pero la fisura ya estaba allí, invisible para el mundo, pero gritando en mi interior. Pocos días después de mudarme, la paz de mi nuevo hogar fue una ilusión frágil. La sonrisa de Javier intentaba disipar la sombra de la última conversación, pero mis padres habían sembrado una semilla de duda que crecía sin cesar. La fisura interna, invisible, se hacía cada vez más ancha. Una tarde, el timbre anunció una visita helada. Joaquín y Margarita estaban en mi puerta, sin previo aviso, con rostros que no ocultaban una frialdad calculada. Necesitamos hablar, Sara, dijo mi padre, sin preámbulos. Sus ojos eran los de un juez, no los de un progenitor. Se sentaron, y Margarita, con un tono dulce que no atenuaba la dureza de sus palabras, soltó la bomba. Tu tía abuela Elvira, la que ocasionalmente enviaba postales, te dejó una herencia considerable. Un dinero que hemos gestionado para ti, asegurándonos de que estuvieras seguro hasta el momento adecuado. Mi mente se nubló de confusión. ¿Una herencia? Ahora. Jamás me habían dicho una palabra. Ese capital, continuó Joaquín, su voz cargada de una implacable autoridad, es para nosotros. Siempre lo fue, en esencia. Nosotros pagamos tus estudios, tu manutención. Invertimos todo en tu futuro, en tu educación. Ahora, con lo bien que te ha ido y viendo esta casa, es justo que nos devuelvas lo que es nuestro por derecho moral y financiero. Exigieron una suma obscena, mayor que el valor de mi casa recién comprada. Mi voz temblaba de furia y desconcierto. ¿Quieren que les entregue el dinero de mi casa? ¿Por una supuesta herencia de la que jamás me hablaron? No. Esta casa es mía, el fruto de años de trabajo y sacrificio. No les debo nada. El aire se cortó. La máscara de mis padres se quebró, revelando una dureza pétrea. ¿Te arrepentirás, Sara?, susurró Margarita, su mirada gélida como el hielo. Sin una despedida, sin un atisbo de cariño, se levantaron y salieron, dejando un vacío helado en lo que debía ser mi hogar. Javier, testigo mudo de la crueldad, se acercó, su rostro una mezcla de horror y compasión. La respuesta no tardó. Pocos días después, un sobre con el logotipo de un bufete de abogados y mi nombre completo me esperaba en el buzón. Una demanda.
una demanda formal e implacable de mis propios padres. Querían mi casa, argumentando que su valor era una malversación de la tal herencia de Elvira, y exigían, para colmo de la ignominia, una compensación exorbitante por daños emocionales y financieros debido a mi ingratitud y rechazo a mis obligaciones familiares. Las palabras ardían en mis pupilas. Mi familia, mis adversarios. El sueño de mi casa se había convertido en mi peor pesadilla. El abismo me engulló. Había tocado fondo. El sobrescueto cobró dimensiones monstruosas entre mis manos. No fue el cartero quien lo entregó, sino un alguacil, con una indumentaria formal y una expresión de fría neutralidad que lo hacía parecer el heraldo de una tragedia anunciada. Su voz monótona al pronunciar mi nombre y entregar el documento aún resuena en mis oídos, el preámbulo de la tormenta. Señorita Sara García, esto es para usted. El papel, tan inofensivo en apariencia, se sintió como una losa de plomo. Mis dedos temblorosos rasgaron el borde. Las primeras palabras, densas en jerga legal, comenzaron a bailar ante mis ojos, pero el mensaje central era cristalino, brutal, demanda por fraude y apropiación indebida de bienes. Fraude. Yo. Apropiación indebida. Mi casa. Mis propios padres me acusaban de robarles. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí una náusea gélida subir por mi garganta, y mis piernas flaquearon. Tuve que sostenerme del umbral de la puerta para no caer. Los papeles no eran solo una demanda, eran una historia alternativa, redactada con una frialdad quirúrgica que borraba años de supuesta afección. Detallaban el valor de la herencia de Elvira, una cifra que superaba con creces mis ahorros, mi hipoteca y el valor de mi propiedad. Afirmaban que yo había ocultado intencionalmente el dinero, que su inversión en mi educación y bienestar era un adelanto de esta herencia, y que mi casa, adquirida con fondos que legítimamente les pertenecían, era la prueba irrefutable de mi subterfugio. La desfachatez era impresionante, la malevolencia, absoluta. Javier, que había estado cerca, me arrebató la demanda de las manos al ver mi palidez cenicienta. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía, su rostro reflejando el horror que me carcomía por dentro. Esto es una locura, Sara, susurró, la voz rota por la incredulidad. Pero para mí, era más que locura, era una traición de una magnitud cósmica. La fachada de amor incondicional que mis padres habían mantenido durante toda mi vida se desmoronó, revelando un monstruo de manipulación fría y calculadora. Cada recuerdo de mi infancia, cada abrazo, cada palabra de aliento, se distorsionaba, se reinterpretaba como una inversión, un estratagema para recolectar dividendos en el futuro. ¿Era el amor que sentían por mí solo una forma de seguro, una póliza codiciosa para un beneficio eventual? La idea me ahogaba. No solo querían mi casa, no solo mi dinero. Querían robarme mi confianza, la única base sobre la que uno construye su existencia. Querían reescribir mi pasado, arrancar de mis raíces la creencia de que era amada por quien era, y no por lo que podía aportarles. La calidez de los recuerdos familiares se convirtió en ceniza en mi boca. Sentía cómo se me vaciaba el espíritu, cómo me despojaban de mi propia identidad. Si mis padres, las personas que debían ser mi refugio, mi pilar, eran capaces de esta depravación, ¿en quién podría confiar jamás? Las lágrimas no cayeron. No había alivio en el llanto, solo una sequedad dolorosa, un pozo sin fondo de desesperación. El suelo bajo mis pies se había resquebrajado, sumiéndome en un abismo de vulnerabilidad y oscuridad. Había soñado con un hogar, y ahora era un campo de batalla. Había soñado con el amor familiar, y ahora era veneno. La noción de justicia parecía una burla cruel. Tocó fondo, sí. Pero el fondo, pensaba en mi aturdimiento, solo era el comienzo de algo mucho más oscuro. La vida que conocía ya no existía. La sequedad en mi garganta persistía, una extensión del desierto que se había instalado en mi alma. El suelo agrietado bajo mis pies no era metafórico, sentía cada fisura, cada separación de lo que había sido un cimiento sólido. Pero el verdadero terremoto aún no llegaba. Mis padres, Joaquín y Margarita,
No eran de los que golpean en silencio. Necesitaban testigos de su sufrimiento, audiencias para su dramática farsa. La propagación de la versión de mis padres fue tan rápida como una plaga. Empezó con mensajes incómodos, llamadas que no respondía y luego, directamente, el silencio. Mi tía abuela Clara, siempre tan cercana, la que me había enseñado a tejer y a quien confié mis primeros secretos, fue la primera en asestar el golpe más brutal. Una tarde, mientras lidiaba con la inmensa pila de papeleo de los abogados, mi teléfono vibró. Era ella. Respiré hondo y contesté, esperando una palabra de consuelo, una señal de cordura. Sara, ¿cómo pudiste? Su voz, siempre dulce, ahora era un látigo. Sonaba distante, helada. Tía Clara. No sé de qué hablas. No te hagas la inocente. Tus padres me lo contaron todo. ¿Cómo los has despojado? Después de todo lo que hicieron por ti, su sustento, su vejez, queriéndolos dejar en la calle por tu avaricia. Eso no es cierto. Es una locura. Mi voz se quebró. Ellos me demandaron por la casa. Mi casa. La casa que debió ser de ellos. Para sus deudas. Siempre tan egoísta, Sara. Nunca pensaste en nadie más que en ti. Tus padres están devastados. ¿Devastados? ¿Y ahora los quieres hundir del todo? No tienes corazón. El dolor era físico. Era como si cada palabra fuera una pequeña aguja clavándose en mis oídos, en mi cerebro. Intenté defenderme, explicar, suplicar comprensión, pero ella no me escuchaba. Su mente ya estaba sellada, envenenada por la narrativa de mis padres. Ni se te ocurra volver a llamarme, Sara. No quiero saber nada de una persona tan desagradecida. Y colgó. El sonido del clic final fue el toque de queda en mi mundo. Después de Clara, vino mi prima Laura. Luego, Jaime, mi amigo de la infancia, con quien había compartido veranos enteros y confesiones bajo las estrellas. Mensajes de texto fríos, publicaciones veladas en redes sociales, miradas esquivas en el supermercado. La narrativa de la hija desagradecida y avariciosa había calado hondo. Mis padres eran expertos en el arte de la manipulación, y yo era la villana perfecta en su tragedia autoproducida. Cristina, mi propia hermana, brillaba por su ausencia. Ni una llamada, ni un mensaje. Esperaba, tontamente, que al menos ella viera a través de la farsa, pero el silencio de Cristina era más ensordecedor que el ruido de las acusaciones. ¿Estaría del lado de mis padres? Quizás se alegraba de verme caer. Cada día me sentía más pequeña, más invisible, más manchada. Las miradas de lástima o de juicio me seguían a todas partes. La oficina se convirtió en un lugar de cuchicheos y pasillos vacíos cuando me veían acercarme. Tuve que empezar a trabajar desde casa, ahogada en la burbuja de mi propia casa, esa misma casa que había provocado todo este caos. Esa misma casa que ahora me parecía una cárcel. El aislamiento se convirtió en una constante. Mi teléfono dejó de sonar. Las invitaciones desaparecieron. Mis días se fusionaron en una neblina de tristeza y la implacable sensación de abandono. Era una paria, marcada por la calumnia. Se habían llevado mi pasado, mi presente, y ahora mi futuro social. Me habían despojado de mi identidad, y ahora de mi lugar en el mundo. La calidez de los recuerdos familiares se había convertido en ceniza, pero ahora, incluso los recuerdos de risas con amigos se habían evaporado, reemplazados por el eco hueco de sus acusaciones. Estaba completamente sola, tan sola que la soledad se convirtió en un personaje más en mi drama, un compañero silencioso y asfixiante. El abismo no solo me esperaba, ya me había engullido por completo. El fondo era la verdad, no había nadie. Solo yo. El juicio comenzó. No fue un estruendo, sino una lenta tortura. 6 meses de sesiones, de luces fluorescentes y agotamiento. Los ahorros que tanto me costaron se evaporaron. Cada consulta con mi abogado a quien Javier, mi único apoyo, me insistió en contratar, cada documento, cada audiencia,
vaciaba mis cuentas hasta la médula. Los números rojos marcaban un nuevo abismo financiero. ¿A dónde irás, Sara?, me preguntaba, sin hallar respuesta. El golpe más cruel fue a mi reputación. La noticia de la hija demandada por sus padres se esparció como veneno. Empecé a teletrabajar, mi nombre estaba manchado. Las oportunidades laborales desaparecieron. ¿Cómo construir una carrera sobre semejantes escombros? Joaquín y Margarita no vinieron solos. Contrataron al señor Vargas, un abogado con sonrisa de hiena. No buscaba justicia, sino mi aniquilación. Su arsenal, la verdad retorcida, el testimonio envenenado. Su señoría, inició Vargas, con voz melosa, la señorita Sara, a pesar de las incontables ayudas de sus humildes padres, despilfarró sumas considerables, negándose a contribuir a sus necesidades. Las pruebas eran mis gastos personales sacados de contexto, viajes, un coche, cursos. Todo presentado como egoísmo flagrante. Incluso un testimonio anónimo dijo que me habían oído llamar a mis padres una carga de la que quería librarme. Mentiras descabelladas, pero el daño legal ya estaba hecho. Mi abogado objetó, pero sonó hueco. La jueza, impasible. Mis padres, al otro lado, me miraban con fría determinación. La ausencia de Cristina también fue un arma. ¿Dónde está la señorita Cristina?, preguntó Vargas, sugiriendo que ella también me rehuía. Su silencio, una acusación muda, otra pieza en su farsa. Me sentía como papel triturado. Cada audiencia, una vuelta, cada mentira, un desgarro. No era solo la casa o el dinero, era mi carácter, mi identidad. Habían pintado la imagen de un monstruo ingrato. En mi agotamiento, en mi humillación, casi empezaba a creerlo. El fondo no era el final, era una caída libre perpetua. El aire se volvía denso, el peso de su odio, aplastante. No había escape. Solo la agónica desintegración. La sala de audiencias se convirtió en mi particular cámara de tormento. Cada sesión, un nuevo alarido sofocado de mi alma. Las verdades retorcidas del señor Vargas se clavaban como fragmentos de vidrio. Despilfarro, ingratitud, abandono, palabras que se tatuaban en mi piel, su tinta era el veneno de la mentira. Mi propio abogado, por más que lo intentaba, no podía desilvanar la red que mis padres habían tejido con tal maestría, o quizás con tal desesperación. La orden llegó como un hacha que corta la raíz más profunda. Señorita Sara, dada la precaria situación financiera actual y para cubrir las fianzas y las posibles costas legales, sentenció la jueza, su voz resonando en el vacío. No era una sugerencia, era una condena. Tuve que vender mi casa. La casa de mis sueños, el faro de mi independencia, el santuario que había construido ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente y la esperanza de un futuro mío. El proceso fue una tortura. Aprisa, bajo la presión implacable de los plazos judiciales y la necesidad de liquidez, la tuve que malvender. El precio fue una burla, una fracción de su valor real, una estafa en toda regla, pero no había otra salida. Cada objeto empacado, cada cuadro descolgado, cada centímetro de pared al que le decía adiós era una puñalada. El silencio de las habitaciones vacías gritó más fuerte que cualquier acusación de Vargas. Era el fin de un capítulo que nunca debió haber sido escrito, el borrón de mi propia historia. Y luego, la sentencia. La voz de la jueza, ya sin atisbos de piedad, cayó sobre mí como una losa de cemento. Considerando la ausencia de pruebas fehacientes por parte de la demandada que refuten la existencia de un acuerdo verbal preexistente, sus palabras se diluían en un zumbido. Me condenaba. Había perdido. Perdí la casa. Perdí mis ahorros. Y no solo eso, fui sentenciada a pagar una suma considerable por las costas judiciales de mis padres. Estaba en la ruina, desnuda ante el mundo, sin nada, salvo una deuda aplastante y las cicatrices invisibles de una guerra familiar. Pero la humillación no se detuvo ahí. La historia de la hija ingrata que intentó robar a sus pobres padres se filtró a los medios locales como una plaga. Mi nombre, mi foto,
esa que el periódico había sacado de alguna red social, con mi sonrisa más inocente, aparecían en titulares sensacionalistas: la hija desheredada, Sara Pérez, codicia o abandono. El caso que enfrenta a padres e hijos por una casa. Las miradas cuchicheantes en la calle, el leve murmullo de los transeúntes, el clic de los fotógrafos aficionado en mi portal. Cada par de ojos era un juicio, cada titular, un verdugo. Eran las mismas mentiras, ahora amplificadas y gritadas desde cada kiosco, cada noticiero matutino. Lo más cruel, lo más nauseabundo, fue ver a Joaquín y Margarita en la televisión. Sentados en un sofá elegante, con rostros contritos, fingiendo el papel de víctimas dolientes. Nos duele en el alma haber llegado a esto, dijo mi madre con una lágrima calculada, pero solo queríamos enseñarle una lección, asegurar que sepa el valor del respeto familiar. Mi padre asintió gravemente, su mirada velada de una tristeza que yo sabía falsa. Por dentro, podía verlos brindar con champán, quizás incluso chocar las copas por su victoria, celebrando mi aniquilación, su rostro público, una máscara cruel de falsa piedad, mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. El aire no era denso, se había vuelto irrespirable. La caída no era libre, solo seguía hundiéndome. La caída no era libre, solo seguía hundiéndome. El impacto del escándalo mediático fue un golpe más devastador de lo que jamás imaginé. No solo me despojó de mi reputación, sino que me arrancó el mismo suelo bajo mis pies. La prestigiosa firma de arquitectura para la que había trabajado con devoción durante años, aquella que consideraba mi segundo hogar, no tardó en dejarme claro que mi presencia ya no era bienvenida. La llamada del socio principal, el señor Velasco, fue un mensaje frío y sin rodeos. Sara, el consejo ha tomado una decisión difícil. La publicidad negativa que rodea tu situación personal es inaceptable para la imagen de la firma. Valoramos tu trabajo, pero hemos decidido que es momento de separar nuestros caminos. La voz tras el teléfono era pulcra, profesional, pero cada palabra era un martillo golpeando mi cráneo. No hubo indemnización, no hubo compasión. Solo la humillante sugerencia de que si mi situación se resolvía, quizás en el futuro, una promesa vacía que sonaba a escopitajo. De la noche a la mañana, arquitecta prometedora se convirtió en la ex empleada con graves problemas familiares. Mi currículum, antes una carta de presentación impecable, ahora parecía infectado. Cada entrevista era una parodia cruel. Las sonrisas falsas de los reclutadores, sus miradas furtivas a mi historial, la pregunta velada sobre la gestión de conflictos externos. Lamentamos informarle que su perfil no encaja con lo que buscamos en este momento. Las respuestas llegaban por correo electrónico, una y otra vez, hasta que el sonido de una nueva notificación se volvió sinónimo de una nueva puñalada. Nadie quería contratar a alguien con mi equipaje. Nadie quería arriesgar su propia reputación por una simple arquitecta caída en desgracia. El dinero se agotó más rápido de lo que pensé. Los ahorros que destinaba al anticipo de mi asterisco casa, la que mis padres me habían negado cruelmente, se esfumaban en el día a día. Tuve que abandonar el espacioso apartamento que compartía en el centro y mudarme a un pequeño estudio en las afueras, un lugar minúsculo con ventanas que daban a un patio interior gris y a una pared de ladrillo. Era claustrofóbico, deprimente. La soledad se hizo mi compañera constante, una sombra pesada que se arrastraba por cada rincón del diminuto espacio, asfixiando cualquier intento de luz. Los días se fundían en una nebulosa de apatía. Me levantaba tarde, si me levantaba. Pasaba horas encorvada en el sofá, hojeando el móvil sin ver realmente, las cortinas siempre cerradas, negándome la realidad del sol o la vida exterior. La higiene se volvió un esfuerzo titánico, las comidas, un concepto abstracto. Mis antiguos amigos, aquellos que no se habían desvanecido con la primera oleada de la noticia, ahora se sentían incómodos. Sus llamadas se espaciaron, sus invitaciones cesaron. O me veían como una carga, o temían contagiarse de mi desgracia. Me convertí en el problema, la peste, una enfermedad que nadie quería cerca. La desesperación se aferró a mí como un depredador. ¿De qué servía luchar? Mis sueños, mi carrera, mi familia, todo estaba pulverizado.
Una noche, mientras la lluvia golpeaba el cristal de la ventana, una idea comenzó a gestarse en mi mente: huir. Desaparecer. Buscar un país lejano, donde nadie conociera mi apellido, donde no existieran Joaquín y Margarita, donde Sara Pérez no fuera la hija desheredada del escándalo. Investigué billetes de avión a lugares exóticos, remotos: Tailandia, algún pequeño pueblo en el sur de Italia, quizás incluso Sudamérica. Cualquier lugar que me permitiera ser un fantasma, una ausencia total. La idea era tentadora, una dulce promesa de olvido. Un final, de alguna manera. Me vi en un aeropuerto, con una maleta pequeña, mi nombre borrado de cada registro, mis padres triunfando en su crueldad, su venganza consumada, y yo, reducida a una huida cobarde y silenciosa. El aire era pesado, la rendición, casi palpable. El pozo era hondo y yo seguía cayendo. El pozo era hondo y yo seguía cayendo. Y justo cuando creía que no había más fondo, el buzón de correo me entregó su última dosis de veneno. No era una factura más, ni un recordatorio de impago. Era una carta de desahucio. Mi pequeño refugio, mi único dominio en este mundo que se había vuelto hostil, me iba a ser arrebatado. No había pagado el alquiler en meses. La fecha límite era inminente. Dejar mi apartamento significaba la calle, o volver a ese infierno del que había huido. Mientras el sobre aún temblaba en mis manos, una notificación en mi viejo portátil me hizo temblar aún más. Era un correo, sin remitente claro, pero con un adjunto. Al principio, dudé en abrirlo. Luego, la curiosidad mórbida o quizás la certeza de otra desgracia, me empujó a hacerlo. Eran fotos. Fotos borrosas y granuladas de objetos sobre una mesa. Mi pequeña muñeca de trapo, la que mi abuela me hizo cuando era niña. Mi caja de música, la que sonaba, para Elisa, un regalo de cumpleaños cuando cumplí 10 años, mi diario de la adolescencia, con la cerradura rota y páginas asomando. Y detrás de todo, apenas visible pero inconfundible, el cartel de una subasta, pertenencias de Sara Pérez. Para recuperar deudas judiciales y gastos de mantenimiento. Mis padres, Joaquín y Margarita, estaban subastando mis cosas, las que habían quedado en la casa que ellos vendieron, la casa que debía haber sido mi . No era solo el dinero, que seguramente sería una miseria insignificante para su fortuna, una gota en el océano de su codicia y resentimiento. Era el mensaje. La humillación pública, la destrucción sistemática de todo vestigio de mi vida, mi infancia, mi esencia. Mis recuerdos más preciados, convertidos en mercadería, una burla exhibida frente a extraños. Querían que me sintiera despojada hasta el alma, reducida a la absoluta nada. Con la carta de desahucio en una mano y las fotos de mis recuerdos vendiéndose al mejor postor en la otra, sentí un frío mortal que no era el de la desesperación que me había consumido, sino algo diferente. Algo nuevo, cortante y helado. La idea de huir, de convertirme en un fantasma, de repente me pareció ridícula, patética. ¿Darles ese gusto? ¿Dejarles ganar tan completamente y verlos regocijarse en mi desaparición? No. Esta no era una derrota. No era el fin de mi historia, para nada. Era una declaración de guerra. No era el fin, sino el principio de algo más oscuro y calculado. Me había rendido durante demasiado tiempo. Había llorado, me había escondido, me había lamido las heridas en silencio. Pero ver mis recuerdos infantilizados, mis cosas más íntimas, convertidas en peones en su juego de dominación, despertó una furia helada que suprimió por completo el dolor. No había lágrimas ahora, solo una quietud terrible, un silencio interno que presagiaba una tormenta. Una claridad brutal y despiadada. Me levanté del suelo de mi pequeño apartamento, la debilidad de los últimos meses pareció desvanecerse como humo. Mi mente, que había estado nublada por la pena y el autoabandono, ahora trabajaba con una precisión casi quirúrgica. Necesitaba un plan. Necesitaba información. Y de repente, solo un nombre acudió a mi mente. Javier. El marido de Cristina.
Él siempre había sido el más reacio a la megalomanía de mis padres, el que a veces, en reuniones familiares, se atrevía a dejar escapar una palabra de cautela, una mirada de incomprensión ante sus decisiones. Él no era parte de su juego. Él no era como Cristina, que guardaba silencio y asentía con la cabeza, cómplice por omisión. Él era mi única esperanza de tener un aliado dentro de esa familia rota, alguien que, por principios, no por lealtad, pudiera entender. Lo necesitaba. Y, con una certeza que me sorprendió, supe que él me ayudaría. No por lazos de sangre, sino por la injusticia. Por la verdad. ¿Dónde estaba su número? Mi móvil, que había sido solo una carga inútil, se sintió de repente pesado de propósito. La búsqueda comenzó. La Sara que lloraba había muerto. La Sara que lucharía, con una frialdad y una determinación jamás antes vistas, había nacido.